estás? ¿Cómo andan, Hola, chicos? ¿cómo va? ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Todo bien, que bien se te ve con todo el armamento atrás. Te llegan a ver, viste, con todo lo que está pasando van a decir, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Todo bien por allá? Todo tranquilo por acá, por la ciudad de La Plata. Muy ¿Cómo va? bien. Martina, Capital Federal, ¿cómo anda? Capital tranquilo todavía, bueno, con todos los detalles todos los días, en todos lados, provincia, capital, es lo mismo. Emilio. Es todo lo mismo. Emilio, qué tranquilo ni qué tranquilo. Estamos todos en guerra, Emilio, no sé dónde meterme, que un búnker, que un barco. Yo me río bastante de eso, porque el mundo vive en guerra desde que el mundo, o sea que la verdad que una guerra más, una guerra menos. Yo siempre digo esto, el mundo no se va a acabar por una guerra, Claro. va a seguir igual. Claro. Pero ahora ahora que lo veo por Instagram me duele Mira, más. Martín, ¿cómo andás? Yo te hago una pregunta, mira. Decime. Nosotros la última guerra que tuvimos, que fue, digamos, nos movió mucho el piso, nos movió mucho la parte sentimental, por todo lo que fue, por el tipo de guerra que fue y las consecuencias que tuvo para nosotros, fue la guerra de Malvinas en 1982, ¿sí? Sí. La única, digamos. Casi. No. Tuvimos las guerras libertadoras, tuvimos... Bueno, sí, pero que las más actuales... Contemporáneas. La moderna que tuvimos, sacando la Primera Guerra, la Segunda Guerra, que fueron las más conocidas, ¿no? Las mundiales, bueno. Nosotros, salvo esa guerra, después ¿qué guerra tuvimos? Ninguna. Ninguna. ¿Sí? Eso pasó hace más de 40 años, no tuvimos ninguna guerra. En esos más de 40 años, ¿cuántas guerras tuvo el mundo? Montones. Bueno, ¿alguna nos afectó directamente? No. No, directamente no. Económicamente calculo que alguna repercusión tuvimos. Económicamente siempre hay altas y bajas. Desde que existe la globalización, si una mosca pisa fuerte China, acá también nos jode. Es una pavada, pero bueno. Sí, pero sirve como ejemplo. Pero el mundo siempre estuvo lleno de guerras, porque siempre hay algún interés para que alguna guerra en particular aflore. Escúchame. Lamentablemente Sí, perdón Emilio, lo que quería, te corté, pero lo que quería era que la gente supiera a qué te dedicabas vos, para que, bueno, entiendan de qué va esta parte del programa, ¿no es cierto? Porque tiene que ver un poco con esto y un poco con lo inesperado que nos sorprende y que no avisa, ¿no? Y que que uno se cree que tiene lo suficiente y de repente no tiene ni para empezar. Así que Emilio Rodríguez es un instructor en supervivencia, un prepper. Sí. Un prepper. Sí. ¿No es cierto? Contanos. Claro, porque son dos cosas, o sea, vos podés ser instructor en supervivencia, sí, o en determinadas, digamos, ramas que tengan que ver la supervivencia urbana o en otro tipo, digamos, de terreno, y también podés ser un prepper sin ser un instructor. O sea, yo ya venía con mi profesión, digamos, ya en los años 90, nosotros ya teníamos una visualización de cómo venía el mundo ya en los años 90. O sea, ya en los años 90 nosotros, a fines de los 90, ya nos veníamos preparando con un grupo de personas. Hicimos una proyección de qué iba a pasar en el mundo y la pegamos en todo. Fue increíble. Yo a veces me siento con alguna de estas personas y digo, ¿cómo le dimos a tantas cosas? Y cómo supimos a cómo venía nuestro país y cómo se estaban perfilando algunas cuestiones sociales y políticas, qué era lo que iba a pasar y terminó pasando. O sea, entonces, volviendo un poco a esto de la preparación, o sea, yo ya era instructor de tiro, venía haciendo, digamos, determinados trabajos con respecto a defensa personal, asesoramiento con respecto a seguridad industrial, seguridad personal, y bueno, siempre trabajé de eso, y después es medio como que cuando nos pegó mucho el tema de lo que fue la inundación de La Plata, si bien yo ya tenía un conocimiento de lo que era la preparación y cuál era la movida, ¿no?, en el mundo en ese momento de lo que eran los preppers y cómo habían cómo el movimiento había empezado a cobrar vida después de lo de las Torres Gemelas. Bueno, eso me hizo un clic también y decidí prepararme mejor y preparar a mi familia y concientizar un poco a la gente lo que es la preparación y por qué les conviene prepararse. Claro.
Claro, nosotros básicamente... Pero la pregunta que yo tengo ahí para la gente, ¿no? Pues yo ya lo sé, pues ya lo conocemos, pero es prepararse... Para la gente que claro. recién... El público se renueva y es como empezar siempre pero de nuevo, ¿no? Algo rápido que la gente preguntaría antes de hablar de las 1000 cosas que hay para hablar, es prepararse... ¿Prepararse en qué sentido? ¿No? Es como prepararse de meterse en un búnker y no salir por 3 meses. Prepararse de suministrarse de cosas, calculo. Claro, bueno, eso es parte de la preparación. O sea, hay diferentes tipos de preparacionistas. Yo, por ejemplo, esto de los búnkers, yo me río de eso, porque creo que no hay trampa más mortal que vos te metas en un búnker subterráneo y que no te quedes. Claro. O sea, me parece que sería una opción de las últimas opciones, meterte en un lugar y quedarte ahí encerrado. Pero porque los Simpsons me enseñaron que te tenés que meter en un búnker. Estaban todos en el búnker. Porque quieren que se desaparezcan todos. Un montón de cosas y fueron visionarios y muchas cosas se dieron. Es increíble el tema de los Simpsons. Es algo para analizar. Yo lo he analizado y hay cosas que no terminás de entender cómo hicieron para que las cosas se den. O sea, en realidad estuve leyendo y parece que el que escribe Los Simpson estaba dentro de lo que era el clan Epstein. Así que entonces como que muchas cosas como son preparadas, entonces como que ya hay muchas cosas locas. A veces con este tipo de cosas hay veces que ni siquiera no sabes si es bueno ahondar mucho o no, porque mejor no sabes cómo sí. Mejor que no. Bueno, volviendo a esto, sí, o sea, el tema de que ¿para qué prepararse? Por ejemplo, hay personas que se preparan puntualmente para alguna situación determinada. Te doy un ejemplo de un país hermano vecino, acá nomás, que es un ejemplo realmente de preparación. Los chilenos están terriblemente concientizados y preparados para todo lo que tenga que ver con sismos y terremotos. Claro, sí es cierto. Son maestros de la preparación de lo que es prepararse por si a vos tenés que vivir una situación traumática como lo que es un terremoto. Uh-huh. Ok, perfecto. Ellos han tenido hace unas décadas atrás desapareció una ciudad completa chilena con miles de personas. O sea, ellos han tenido tragedias. Tuvieron el terremoto más grande, el más terrible del mundo, los chilenos. ¿Qué grado alcanzó en la escala Richter? Y dice que ya había pasado o sea, si hubiera existido ¿Un 11? Una tabla, sí. Si hubiera existido una tabla, hubiera llegado a un 11. No. Para que te des una idea. El terremoto que tuvieron. Desapareció una ciudad completa, para que te des una idea. Y te hago una pregunta antes para empezar con la entrevista y te dejo, pero tengo una duda. ¿Por qué no un búnker? ¿Qué pasó? Porque se te cae todo encima, calculo. ¿Por qué el búnker sería lo último? Porque se agotan las... A ver, déjanos especular. Vos ya le hablaste... Sí. No, para Emilio, vamos a ver si Fabi aprendió de vos. No, yo estoy especulando. ¿Por qué Emilio diría que no es bueno un búnker? Es mi polla, Fabi. Yo le tengo fe a Fabi. Vamos, Fabi. Porque llega un momento en donde no se sabe por cuánta cantidad de tiempo vas a estar ahí adentro con tanta gente y llega un momento que los recursos se van a acabar y se van a empezar a matar entre todos. Yo creo que va a decir que por un tema de que tenés falta de información de lo que pasa en el mundo, el calor de lo que puede pasar... y cómo le puede afectar a la Tierra. Eso en el caso, podés quedar enterrado para siempre. Sí, también, coincido con vos. Pero no sé. Ahora nos va a decir por qué. Por los hombres lobos, nos dice ahora. Los hombres lobos. En parte tienen razón ambos, pero hay otra cuestión también. ¿Sabés qué? ¿Cuál es? No estamos hablando, no hablemos de estos búnkers. Ustedes sabían que hay unos búnkers ahora que se están preparando. Hay mucha gente de muchos recursos económicos como Bill Gates, Soros, o sea, toda esta gente de mucha plata, que estamos hablando ya de búnkers que tienen el tamaño casi de un shopping, para que te des una idea. Qué locura. Vos fijate, tienen cine, tienen pileta adentro, cada familia super mega millonaria tiene su casa, su mansión ahí adentro. Me hace acordar a la película 2012, Las Arcas. Bueno, tenés todo ahí. Entonces, eso es una forma de vivir, obviamente,
bastante lujosa, ¿sí? Sí, sí. Pero no estamos hablando de un búnker de eso. Vamos a hablar de los búnkers que hay algunas empresas que te preparan, un búnker que los preparan con unos containers, 1, 2, 3 containers, depende de lo que vos puedas pagar, y te lo... cómo es, y bueno, ellos se encargan de acondicionar el búnker, de preparar todo con los sistemas de entrada de aire, de salida de monóxido, todo, o sea, te hacen un trabajo impecable, fantástico. Hay un problema. El problema es cómo quedás, digamos, la alineación que hay. O sea, vos quedás loco ahí adentro. Vos ponete a pensar lo que serían vivir 2 o 3 meses en un lugar así de cerrado. Sí. ¿Cómo hacés para... Como en la casa de Gran Hermano, viste, que se empiezan a... alienado quedas, o sea, sí. Es una cuestión psicológica el tema también de los búnkeres, lo que te afecta a la cabeza, ¿entendés? Okay. O sea, vos podés tener información, porque por ahí la información te puede llegar por un medio radial, por una cuestión, digamos, de comunicarte con otros preppers que están en la misma situación que vos, te comunicas con handys, con sistemas madre de radiocomunicaciones, te puedes comunicar. Pero, ¿qué pasa a medida que va pasando esos días, para la redundancia, y vos seguís encerrado ahí, no ves ni el cielo? Ponete a pensar cómo queda afectada tu mente con todo eso. Sí, más allá de las cuestiones, digamos... No nos remontemos muy lejos, la pandemia nos cambió a todos. Bueno. Y estábamos en casa y podíamos ir a hacer algunas compras ¿Cómo nos mintieron con eso? Sobre todo nuestros políticos, ¿no? Nos mintieron mucho, y yo pienso que son responsables de personas que han fallecido que hoy podrían estar vivas. Hay mucha gente que se suicidó en la pandemia. Sí. Se mató. Se mató por soledad o por lo que sea. Yo particularmente me quedé odiadísimo. Uno de mis mejores amigos se enfermó y falleció en esa época, y yo no lo pude ir a ver, no me pude despedir de él, y fue algo, para mí fue terriblemente doloroso. Uh-huh. No. Sí. Por eso justamente todos estos temas que dejan secuelas psicológicas que, bueno, son irreversibles. Quedás loco. Sí, pero volviendo, salimos del búnker. Antes de entrar al búnker. Bueno, yo te estaba comentando esto, porque si no después nos vamos, o sea, vos te vas a preparar. En el caso de los chilenos, ellos se preparan puntualmente para lo que pueden ser sismos y terremotos, ¿no? Uh-huh. Jodidos como los que tuvieron. Hay otras personas que se van a preparar, por ejemplo, hay ciudades en el mundo costeras que han tenido problemas con huracanes, con tifones, entonces se preparan para eso. Puerto Rico tiene 2 por 3 problemas, por ejemplo, con los huracanes, huracanes, viste, el Katrina, todo eso. Bueno, nosotros, gracias a Dios, no tenemos ese tipo de problemas. Por entonces, ahora, me parece. Por ahora, porque este año estuvo bastante complicada la costa. Bueno, pero está cambiando. Nosotros tenemos ejemplos de que nuestra economía, que nuestra sociedad muta mucho a veces. Entonces, ¿para qué te tenés que preparar vos? Prepárate para un estallido social, prepárate para un problema económico, prepárate para un corralito. Entonces, bueno, lo ideal es esto que hablábamos hace poco también, esto de tener una reserva de comida, tener una reserva de agua, tener un kit bien preparado, tener un surtido de medicamentos bastante grande, ¿no? Por lo menos, primero digamos, en caso que una persona de la familia tenga que suministrarse, tenga que tomar algún medicamento en particular, bueno, apuntar primero a esa persona para que no le falte por un tiempo X su medicación. Y después estos remedios que nos sirven siempre para todos, antiinflamatorios. Eso estamos hablando de un botiquín básico, ¿no? Sí, y un poco más también, porque vos en ese botiquín que vas a armar vas a tener de todo, desde una gama X de remedios para todo tipo de dolencias, vas a tener agua oxigenada, Pervinox, tintura de yodo. Exactamente, Pervinox, que es buenísimo, vas a tener vendajes, vas a tener gasas, entonces es preferible, prepararlo bien y tenerlo ahí por las dudas. Y después, bueno, la comida, el agua,
Vos habías comentado que el agua tenía, porque la mayoría o mucha gente consume botellas de aguas en plástico, las que se venden ahora, ¿no? Y si no, los botellones de agua, que había que tener más de uno, obviamente, siempre, ¿no? Siempre con algo extra, como por si, ponerle la semana que viene este hombre no viene, pero no hay que dejarlos al sol. Tienen que estar en... Y yo los tenía al sol y los tenía todo mal. No, el problema si vos lo dejás al sol, se crean algas, o sea, se van creando microorganismos adentro del agua y van generando una especie de algas. Entonces eso obviamente es nocivo. ¿Pero después de cuánto tiempo? Termina, digamos, malogrando el agua. Y depende de los días de calor, pero ya en un par de semanas vos vas a ver que el agua se empieza a tomar se empieza a tornar un poco verde. Y ahí es donde te das cuenta que el agua ya está malograda. Ya está. Por eso que el agua no tiene que estar directa, o sea, el sol no le tiene que pegar directo al agua. Todas las reservas de agua tienen que estar en un lugar fresco, lo más fresco que se pueda, y que no tenga ni restos de humedad, ni mugre, ni nada de eso que pueda contaminar el agua. Tengo una pregunta respecto a eso para cerrar el tema agua de eso. Es el tema, porque hay un montón de gente que te dice, no, ahora resulta que el agua en plástico es como que si la dejas el agua en plástico, cuando cambia la temperatura del plástico, empieza a ver cambios químicos. Empieza a tirar, el plástico empieza a tirar algún químico que le hace mal al agua, y te dicen que si vos dejás el agua en plástico desde el día 1, que con el cambio de temperatura del plástico empieza a afectar el agua y te empieza a hacer mal. Yo no sé si esas son cosas ya más extremas, porque ya no sé si meter el bidón en la alacena, porque también cambia la temperatura, adentro del agua, meto el bidón, ¿qué hago? Meto el bidón adentro de la heladera y el agua se enfría, y hay otros que te dicen, no, tomar agua fría es mucho esfuerzo para el organismo, porque el organismo la tiene que llevar a temperatura ambiente. Entonces vos decís, ¿qué hago? ¿Tomo plástico, la meto en la heladera? No, en un lugar seco y a la sombra. Y fresco. ¿Alcanza fresco con nivel eso? heladera, no, fresco nivel... fresco. Ahí me va a tapar la boca. Ahí está, para la gente de TikTok por ahí. Esto es una cantimplora del tipo militar, un plástico duro muy bueno, que el plástico obviamente que siempre va a dejar algún residuo, ¿sí? Ajá. Pero tendría que pasar mucho tiempo, mirá, para que se pudiera, eso, mirá, esa foto, mirá eso. Grande, Lucho. Mirá lo que te está, Lucho, Ahí tenés, Fabi, los bidones de 22 litros que yo te dije que yo tengo. Sí. Y todos estos son diferentes tipos de cantimplora, como para que vos puedas armarte una mochila y si tenés que salir a la calle por X motivo o lo que sea, bueno, ahí tenés 1 litro de agua aproximadamente en cada recipiente, en cada cantimplora. Aclaremos que vos lo tenés en serio en tu casa y que toda la familia tiene cada uno sus elementos. Sí, tal cual, sí. Qué increíble. Que tiene una casa aparte para guardar todo lo que es necesario. Porque... Además que atrás tiene el arsenal de Freddy Krueger. Sí. Y eso que no viste todo, porque eso es lo que se ve. Okay. Eso es lo que se ve. Te iba a agregar, si también dejo el bidón afuera y tiene burbujitas el bidón al otro día, me tengo que fumar a mi vieja que me dice que esas son malas energías y que no puedo tomar el agua. Porque calculo que a Lucho también le debe pasar, que si el agua tiene burbujas te dicen que es un espíritu malo. Está cerrado el coso, no pasa nada. Yo he estado haciendo algunas cosas cuando era más joven y el cuerpo me daba más de las cosas que aprendí con mucha gente, con profesionales que no puedo nombrar ahora ni quiénes son, ni de dónde son, ni de qué fuerza son, pero con ellos aprendí muchísimas cosas de supervivencia. Y hemos tomado todo tipo de agua, imagínate. Acampada, dormir 4 o 5 horas, al frío, al calor. ¿Con mosquitos? Cualquier cosa. ¿Mosquitos? No eran mosquitos, eran pterodáctidos que venían. ¡Qué horror, los mosquitos! Bueno, es una porquería, es lo peor que te pueden pasar los mosquitos. Y yo te digo una cosa, el agua, si vos agarrás agua media turbia, ¿sí? Le pegás una primera filtrada, aunque sea como para que veas que todavía es agua, y la hervís
¿sí? Una vez que hierve, la dejás 5 minutos para que hierva bien y pueda matar todo tipo de patógenos que pueda haber en ese agua todavía que puede estar contaminada. Vos te la tomás y no te pasa nada. Ok. No te pasa nada. La hervís 5 minutos, la dejás enfriar, obviamente. La te tomás haces un hervida. tecito. Exacto, la dejás enfriar y te la tomás. Y volviendo con esto del plástico, aparte, a ver, si vos de repente lo dejás, como hablábamos al principio, lo dejás en un lugar, ¿sí? Lejos del sol, que esté fresco, puede aguantar meses. Y, mira, yo he tomado agua de unos bidones que tenía guardados en su momento. Yo les pongo, viste, 3 gotitas de un papelito con la fecha, viste, en que lo lleno, todo. Bueno. Mira, yo he tomado bidones que tenían 2 años y pico de agua. Perdón, ¿lo hiciste para ver si te morías, si te ibas? Sí. ¿O lo hiciste para ver qué pasaba? Pero bidones no quiero decir algunas palabras porque nos van a bajar. Sí. Mira, si vos ves que el agua está, como la guardaste, está, no, o sea, sigue viéndose como agua, cristalina, sin basura ni nada, tenés un 95% de probabilidad de que el agua tenga el mismo gusto que cuando la guardaste. Mira. Yo agarré, la vi el agua que estaba bien, no tenía sarro, no tenía ningún tipo de residuo abajo, viste, en la base del bidón. Tomé un poquito de agua, tenía el mismo gusto que cuando la guardé. Mira. ¿Sí? Está bueno. Pero era plástico duro. Era una botella de esas de bidones de 5 litros, 6 litros que te venden en los mercados. O sea, no era un plástico bueno, viste, pero tampoco, no era el plástico, digamos, como de estos bidones de 22 litros, un plástico súper fuerte, ¿sí? Claro. De todas maneras, lo que yo recomiendo es, cuando es agua particularmente el agua que sale, digamos, el agua general, el agua que sale de la canilla de cualquier hogar, que le pongas 2 gotas de lavandina por litro, ¿sí? Antes de guardarla, porque eso te la preserva mejor el agua. Okay. Eso te preserva mejor el agua. Hay últimamente habían dicho que, no sé si en la provincia, en la parte de la provincia, estaba saliendo el agua con azufre o no sé con qué otro químico. Sí, amoníaco por ahí. El tema son los metales pesados y algunos componentes que le ponen al agua para, digamos, como conservantes. Por eso que hay que tener un poco de cuidado con el agua general. Hay algunos lugares donde la gente está más jodida con eso. Es algo para tener en cuenta, es verdad lo que decís. Hubo problemas con gente que se intoxicó con el agua para el lado de zona norte de la provincia. Inclusive, después lo voy a compartir, porque lo tengo por ahí, donde hay un mapa de todo Buenos Aires, donde está marcado con diferentes colores el tema de qué lado de la provincia de Buenos Aires tuvo más problemas de envenenamiento con el agua. Está por color, ¿viste? Está, por ejemplo, La Plata tiene un color amarillo con el tema del agua. La Plata, hay veces que el agua te sale de un sabor, hay veces que sale bien, hay veces que no sale no tan bien. Por eso que yo recomiendo el tema de que mientras la gente pueda, porque no todo el mundo puede, que compre agua mineral. Claro. O que si puede, digamos, mineralizada. Sí, o por ejemplo nosotros tenemos los 2 sistemas. O sea, en realidad tenemos 3 sistemas. Tenemos el dispenser con los bidones que, viste, como hablábamos con vos, Fabi, el otro día, que viene una semana la persona, te trae los bidones, viste, vas cambiando los bidones vacíos por los bidones. Esa es agua potabilizada, es agua obviamente ya que no tiene ningún problema, la podés tomar caliente, la podés tomar fría. Ese es el primer paso, ¿sí? Después tenés el agua que vas a comprar al mercado, podés comprar los bidones grandes de agua mineral y tenerlos como reserva. Y después, si el agua está saliendo bien, aprovechar esos días que el agua sale bien, llenarte estos bidones, purificar un poco con lavandina por cada litro y meterla en un rincón, como yo hice en su momento, como yo hago, porque acá también lo hago, y vas a ver que el agua te dura muchísimo, pero muchísimo te puede durar. O sea, el agua puede durar... La prueba está con lo que yo hice. El agua te puede durar años en un lugar que esté cuidado, ¿me entendés? Y que vos cuides el agua. Sí. Eso está bueno que la gente lo sepa, porque la gente tiene
por ahí miedo de que el agua no dure, qué sé yo. Gracias a los tratamientos que tenemos acá, el agua dura más que en otros países. Por ejemplo, en España tienen un problema con el tema del agua. El agua les dura 3 o 4 meses y se empieza a poner fea. Pero los bidones de Emilio duran 2 años y medio. Al menos 2 años y pico, por lo menos duran eso. Perfecto. Si vos te pones a pensar, es mucho tiempo, porque vos, imagínate, o sea, vos podés tener varios bidones guardados, contando que en una situación, digamos, que eso está bien, es bueno saber con el tema del agua. Una persona en una situación crítica, no estamos hablando, o sea, estamos hablando de lo mínimo indispensable que vos necesites, ya sea para ingerir el agua o para por lo menos darte el famoso bañito polaco, ¿viste? Sí, lo mínimo, bueno, necesitas por lo menos unos 4 a 5 litros de agua por día. Por persona. ¿Sí? Por persona, ¿sí? Porque depende si es verano o si es invierno, si hace más o menos calor, vas a ingerir siempre unos 2 litros de agua por día tenés que ingerir para que, digamos, tu cuerpo procese bien todo, hidrate bien, pueda procesar las comidas sólidas, o sea, claro, vos necesitas un mínimo de depende de la edad de la persona y el peso de la persona, entre 1,5 litros y 2,5 litros de agua. Eso en una situación común. Eso en una situación común. Vamos a ir al extremo de estamos en una situación de emergencia y no podemos tomar 2 litros de agua porque tenemos que racionar el agua. Tu cuerpo necesita, sí, pero tu cuerpo, a ver, vos... Yo vivo con poca agua, Emilio. Yo tomo poco. Se nota. Bueno, pero tenés que tomar más. Yo te explico qué tenés que hacer en una situación donde vos tenés que racionalizar el agua, ¿sí? O sea, ahí de esos 5 litros que vos tenés como para hacer, digamos, parte de la higiene personal tuya también, o para usarla para otra cosa el agua, bueno, ahí donde transformás esos 5 litros, para que te dure más, en decir, bueno, usaré toallitas húmedas, me lavaré cada 2 o 3 días, porque estamos hablando de una situación que sobrepasa la situación normal, ¿sí? Claro. Donde vos tenés que cuidar el agua porque el agua se consigue poco y tenés que cuidarla muchísimo. Claro. Entonces vos tenés que pensar en el agua que vos tenés que ingerir, ¿sí? La parte higiénica, bueno, cada día y medio, cada 2 días me paso un trapito. Por eso también es bueno tener determinadas, ¿viste? Las toallitas higiénicas, todas esas cosas, también las toallitas húmedas, todo eso también es bueno tenerlo, porque es parte de lo que yo dije en el videíto, el tema de la sanidad. O sea, cuando yo me refiero a lo que es la sanidad y la limpieza, hablo que también tenés que tener un buen equipito, digamos, de limpieza en tu casa, como para limpiar bien utensilios, limpiar bien el piso. Básicamente, lavandina en bidones. Tengo una pregunta. Sí. Tengo una pregunta. Eso lo vas a hacer. Martín tiene una pregunta. Alcohol. Tengo una pregunta. Pero no para las heridas, porque ya está comprobado que en realidad el alcohol, ¿sabes para qué sirve a nivel, digamos, tomar? Lucho sabe. O sea, claro. Vos lo que haces con el alcohol antes de, ¿qué haces, maestro? Para tomar el alcohol. Emilio, bueno, te hago una pregunta, eso, para que tenga una historia esto. Yo necesito preguntarle algo. Sí. Porque desde la última vez que nos vimos, ahora pasaron muchas cosas en el mundo. Pero, como decís, cosas que siempre pasan por ahí, pero se muestran más. La pregunta es, del tiempo que, en el último tiempo y los tiempos que corren, para entender cómo prepararnos. Y va a ser un poquito más largo el tema, pero es a la pregunta, en el tiempo que corre, ¿hay algo que vos ves que es como un peligro más inminente que pase, que en otros tiempos no pasaba? Por ejemplo, te hago un ejemplo. En Irán, las guerras lo que hicieron fue primero cortarles el internet. Entonces están sin internet hace 3 semanas. Entonces yo entiendo todo lo que es la preparación, el preparacionismo. Cuando vos empezaste, internet no existía, de hecho en el 90 era mucho más incipiente. Hoy en día le sacás internet a la gente y obviamente se les cae una gran parte de su mundo. De mi pregunta es, para entender qué botiquín y cómo hay que armarnos y prepararnos para sobrevivir y cuánto tiempo, es
¿cuál es el peligro más posible dentro de lo poco probables que son las cosas, gracias a Dios, de que pasen? Sí. ¿Cuál es el que más probable puede pasar hoy en día? No sé, por ejemplo, un envenenamiento del océano porque están tirando petróleo en Irán, ¿viste? Es como ¿cuál es el que vos más ves? Y ahí sí, ¿cómo te preparás para eso? Mira, me leíste la mente porque yo justo iba a comentar un poquito esto que ya lo estuvimos hablando con Fabi, lo del congreso que vamos a hacer ahora el 4 del 4. Tenemos la difusión, después la vamos a pasar. Sí. Que es un tema que a mí es de las cosas que más me preocupan, los apagones. Ok. Eso es lo que a mí me preocupa. Los apagones. Los apagones son cada vez más continuos en todas partes del mundo. No hay país que se salve, ni del tercer mundo, ni del primer mundo. En todos los lugares del mundo hay apagones. Y eso sí que te complica la cosa, porque los apagones traen incertidumbre, traen mal humor, y a los pocos días estalla el caos cuando una ciudad no tiene luz. Es verdad. Sí, porque no es que solamente falte la luz, sino que empiezan a faltar insumos. No puedes comprar porque la mayoría de la gente se maneja digitalmente. Hay cosas que están pasando en el mundo que yo creo que tienen mucho que ver, alguna agenda o algo que hay, que vos dijiste algo que es muy importante, esto de cómo se fue globalizando todo y cómo hoy dependemos de un celular. Sí, y el internet. O sea, hoy dependemos de la tecnología prácticamente al 95%, porque exacto, todo lo haces con el teléfono. Compras algo en el supermercado por el teléfono. De la farmacia de acá de 5 cuadras te manda el pibe de la moto, comprale el ibuprofeno, dale, que vamos a pagar las cuentas, dale, el banco. Las recetas, los resultados del laboratorio, todo te llega por el teléfono. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando eso no está una X cantidad de tiempo? Yo siempre doy el ejemplo de qué pasó en España, y eso que fueron 8 horas, el apagón grande del año pasado en España, y se desesperaron los españoles, increíble, ¿no? Sí. Porque los cubanos viven sin luz, los cubanos pobrecitos son expertos en supervivencia, ellos están sin luz la mitad del tiempo de su vida. Qué y bárbaro. con escasez de agua, escasez de alimento y todo, y aún así se la recontra super aguanta. A veces puedo conseguir algún prepper de Cuba, estoy tratando de encontrar alguno, pero no he encontrado algún programa, algún canal, porque estaría genial hablar con ellos, porque realmente la pasan mal. Pero volvamos a esto, o sea, no importa si es en España o en Cuba, los españoles, está bien, la pasaron mal porque no están acostumbrados a un apagón. Y ya tuvieron varios. Y los apagones son muy frecuentes, porque ya lo voy a hablar en el Congreso. Sí, se manejan con ese tipo de caos, ¿no? Pero el tema es cómo nos... ¿Qué tenemos que tener? Martín me preguntaba a qué yo, por ejemplo, para qué más que nada, para qué me preparo yo. Bueno, uno de las cosas que a mí me inquieta, no te digo que me dé miedo, pero me inquieta, es el tema esto de los apagones. Hace un tiempito atrás tuvimos un apagón. Vieron que duró unas horas, pero que casi 3 millones de personas en la provincia tuvieron. Y en parte en Cava también. ¿Se acuerdan que hace un mes y pico, 2 meses Sí, yo atrás? estaba afuera, ustedes estaban acá sin luz. Sí, es verdad. Pero bueno, entonces, cuando a mí me preguntan a veces la gente en los cursos que yo, ¿y eso puede pasar? Sí, puede pasar y va a seguir pasando. Cada vez más. Puede volver. ¿Y cómo nos preparamos para eso? ¿Qué cosas tenemos que tratar de tener almacenadas? Bueno, viste que ahora hay mucho lámpara solar y todas cosas que se acumulan energía. Primero, obviamente, que es lo básico, digamos, esto que es el multitask que sirve para todo, es esto que estuvimos hablando, que no te falte ni agua, ni comida, la parte sanitaria y la parte de medicina, ¿sí? Después te tenés que preparar ya una cuestión, digamos, de seguridad, que es un tema bastante... Es para explayarse bastante más, porque tenés que hablar de la seguridad de la familia y la seguridad de la casa. En una situación así vos tenés que transformar a tu casa como si fuera un castillo, ¿me entendés? Es el último baluarte de la vida de tus seres queridos, es tu casa. Entonces,
tenés que armar tu casa como si fuera un castillo. Sí, eso fue lo que me asombró que vos dijiste. La verdad, yo pensaba que el único lugar donde no había que quedarse era en la casa, y él dijo, no te muevas de tu casa, quédate en tu casa, por más que estén los zombies caminando afuera. Hay un error que comete mucha gente al decir, no, vos tenés que evacuar, tenés que irte, qué sé yo. Mirá, hay una cuestión básica, tácita. La mayoría de las personas en todas partes del mundo vivimos ¿a dónde? En ciudades. Sí. O sea, la mayoría de las personas somos citadinas. O sea, el 80% de las personas en todas partes. Hace un recuento general de los 8.000 millones de personas que hay en el planeta Tierra y vas a ver que 7.000 de esos millones viven en lugares llenos de gente. Sí. En ciudades que pueden ser más grandes, más chicas. Barrios, pueblos, sí. Barrios, qué sé yo, pero digamos, la mayoría de la gente vive amontonada. Entonces, cuando pasa una situación así, lo mejor que vos podés hacer es, primero, los cortes de luz se toman de esta manera. O sea, el primer día es de incertidumbre, ¿sí? Donde pueden hubo un corte, cuándo volverá la luz, cuándo no volverá, qué sé yo. El segundo día ya se toma como una, más que incertidumbre, ya es una preocupación de cómo vas a conseguir las cosas que no tenés en tu casa. Por esto entre paréntesis, de que siempre tenés que tener reservas en tu casa para que no te pase esto que te voy a decir ahora. Y depende el lugar del mundo donde estés, ya al tercer día ya pasa a ser prácticamente una emergencia, ya es un caos. ¿Por qué? Porque no hay suministros, no funcionan los sistemas electrónicos, no funcionan los sistemas eléctricos, no puedes comprar en el mercado, no te van a aceptar la tarjeta, las personas cada vez tienen menos efectivo, las cosas van a valer 3 veces más, esto es sabido porque ha pasado, de que las cosas, si una botella de agua costaba 2.000 pesos, pasa que empiezan a costar 5.000 o 6 o 7, depende del que quiera venderte el agua, o sea, se empieza a desmadrar todo, ¿sí? Es como que de repente la ley de Murphy aparece ahí y empieza, ¿viste? Si algo puede pasar, ¿no? Pasa, sí. Si las cosas van mal, se van a poner peor. Bueno, es lo que pasaría. Entonces, lo peor que vos podés hacer en una situación así es salir de tu casa. Porque son pocas las personas que van a tener un plan B, ¿me entendés? Y van a ser lo suficientemente pillas como para darse cuenta que se tienen que ir en ese momento que se cortó la luz a la casa que tienen en el campo. Claro. Son muy pocas las personas que van a poder hacer eso. Y ahí viene el problema, porque cuando ya pasamos del día 2 al día 3 y la cosa se puso fea, al cuarto día se quiere ir todo el mundo. Y es un caos. Es un caos. Claro. Okay. Claro. Entonces, lo mejor que vos podés hacer es atrincherarte en tu casa, bajar las persianas, tratar de hacerte notar lo menos posible. Por eso la preparación es fundamental en todos los aspectos. Por eso que si vos estás preparado, no te digo que vos tengas una reserva como hay algunos que dicen, yo tengo comida para un año, eso es ridículo, pero que vos tengas la suficiente comida y reserva de agua junto con las otras cosas que estuvimos hablando como para que vos puedas aguantar al menos 2 o 3 semanas tranquilo. Es que es difícil, ¿no? ¿Cuántas cosas tenés que tener para estar 2 o 3 semanas? Conservas, latas de conservas, porque la comida, si no hay luz, se pudre. Agua, ¿cuántas? Cuando se corta la luz, y vos ya, un consejo que yo le doy a la gente, cuando se corta la luz, sobre todo en lugares donde se corta seguido la luz, y vos sabés que por ahí ya, viste, esto no parece un corte, digamos, de los que viene siempre, parece que se viene heavy la cosa. Bueno, lo primero que tenés que hacer es consumir rápidamente lo que tengas en el freezer. Claro. O cocinarlo para que quede cocido. Exactamente. Lo que podés cocinar, cocínenlo. Y lo que podés comer, chicos, vengan a comer. Mamá, comemos hace 3 horas. No, flaco, va a tener que comer de vuelta porque, ¿sabes qué? Llenar la panza ahora porque mañana no sabemos. Claro. Comete esta comida que está buena y la comes. Y por eso el tema de tener lo que vos decías, o sea, conservas, latas de choclo, latas de arvejas. Los huevos, por ejemplo, los huevos es un alimento
importantísimo, porque es proteína, porque podés hacer cosas dulces, cosas saladas, y si vos los huevos los sacás de la heladera y los pones como el agua en un lugar fresco, yo te digo, yo he hecho la prueba, duran semanas los huevos en un lugar fresco y no se te echan a perder. Es cierto. Y si tenés la duda, haces la famosa prueba, agarrás un recipiente con agua y echás el huevo adentro. Exacto, sí. Y si flota no sirve. Exactamente. Y tema, una cosa, Nos ¿no? queda poquito tiempo. Sí, no, una pregunta rápida. Tema plata, porque vos decís... Y si te quedas sin efectivo. No, pero por eso digo, así como todos tienen dos, o sea, como él recomienda tener una semana o 2 semanas de comida, agua, además, también tiene que tener efectivo efectivo. Sí. Guarda, Muy bien, Martín. Que obviamente con pesos argentinos es más complicado, pero bueno, claro. Lo que sea tiene que tenerlo en pesos. ¿Cuánta plata en efectivo? Lo que puedas tener, nosotros tenemos a veces un truquito que hacemos. Che, apareció esta plata de quién es, no sé, de un vuelto, qué sé yo, 2.000, 3.000, 4.000, vamos a ponerlo allá en la latita y vos lo pones ahí. Ok. Y por ahí en un mes, 2 meses, 3 meses, cuando te querés acordar, viste, juntaste un poquito, ¿me entendés? Y vos lo tenés para cualquier cosa que pueda pasar, junto con algún ahorro principal que podés tener en otro lado. Claro. Ahora, Claro. Acá es como que... Sí, decime. No, que ahora la gente va a empezar a guardar la plata en los colchones y van a volver los robos, ¿viste? Porque la gente se está provisionando. Estoy pensando, ¿puedo vivir como a ¿cuánto podés vivir a arroz? Viste que podés decir, che, arroz tiene nada, es carbohidrato. Bueno, pero por eso pregunto, viste que los chinos comen muchísimo arroz y nada más, y poca carne. Y huevo. ¿¿Cuánto podés vivir si yo me aprovisiono de agua y arroz y no tengo nada más? Sí. ¿Sobrevivís con eso sin proteína? Bueno, el de Marte vivió con papa. Bueno, y por eso cero proteína. Vos lo estás diciendo muy claro ahí, sobrevivís. Hubo casos de personas que han sobrevivido semanas solamente tomando agua. Claro. Okay. Y se comen sus propias reservas. Porque ustedes no se olviden cómo trabajamos nosotros con la regla de 3. O sea, el ser humano puede vivir, 3 minutos sin respirar, ¿sí? 3 días sin tomar agua. Sí. 3 semanas sin comer, ¿sí? 3 horas en un ambiente hostil antes de que vos puedas armarte un refugio. Siempre es la regla de 3. Entonces, si vos me decís que tenés una reserva de agua importante, tenés arroz y alguna que otra chuchería, y podés durar años. Si vos tenés sin proteína. Una reserva. ¿Cómo? Sin proteína alguna. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Tu cuerpo va a empezar a perder masa muscular porque no vas a tener proteína. Sí. Pero vos podés vivir. El tema es que cuando te encuentren estés vivo y después empieces la dieta de vuelta y otra vez le empieces a agregar proteínas. Hay gente que se mira, un caso de un tipo que estuvo 1 año y pico en el mar viviendo de pájaros que de vez en cuando venían, de lo que podía pescar el tipo, y el tipo sobrevivió, perdió 30 kilos, pero sobrevivió. Le estoy mirando a Lucho mientras vos hablás para preguntarle si hay alguna duda, alguna pregunta o algo, porque no queremos dejar afuera a los oyentes que por ahí... Alguien que esté en el mar hace 1 año y medio y quiera mandar un mensaje. Sí, Karina dice que... mira, ese tipo decía que no existía el mira, yo pienso que le hubiera matado el aburrimiento al tipo, porque si hubiera existido el internet en ese momento, si dice el tipo no tengo teléfono, me muero acá. Pero como no existía, no tenía que preocuparse del internet, ni del teléfono, ni de las cuentas, ni de nada. Entonces sobrevivió. Sabía. ¿Qué dice Cari? Acá dice Karil, dice importante, buenos consejos, exacto, nos pone acá del otro lado. También muchas gracias. Muchas gracias. Nos pone Willy, atento a todo lo que dice este tipo. Yo siempre racionalizo, compro todo enlatado. Siempre alguna lata de algo tengo por las dudas. Eso también me sirve cuando aumenta todo y yo por lo menos ya estoy provisionado. Claro, pero no hay que dejar de tener esas 4 latas de más, 5 latas de más. Pues, ¿pero por qué? Excelente. Aparte, las combinaciones son bárbaras, chicos. Mira, vos tenés... Si tenés latas de todo y tenés fideos, arroz, garbanzos, lentejas, ¿sabes la cantidad de comida que podés hacer? De todo tipo. Lo que quería pedirle a Lucho, no sé si tenés
Tocaron en la puerta. Bueno, va a abrir la puerta y cuando vuelve, antes de cerrar el programa, porque ya nos quedamos sin programa, y te cuento que ahora tengo que irme para la Trinidad de Ramos. Claro, tengo un turno a las 6:15 y no sé si llego, si no sobrevivo. El codo, ¿cómo estás de codo? Es justamente hacerme la ecografía de la parte anterior. Codito, de la parte suelta anterior. la plata. Quería pasar, si lo tenés cargado el video del congreso que va a hacer Emilio, para que la gente sepa que vas a dar un congreso de supervivencia prontito, en abril. Y bueno, pasártelo y después nos despedimos y otro día obviamente nos volvemos a juntar porque este año Emilio va a estar todo el año. Podemos ir hablando de los temas, no hay ningún problema. Ahora nomás Que Emilio esté todo el año, no sé si me gusta o no, porque es como que, viste, que va a estar todo el año porque hay apocalipsis. No, pero nos va a preparar de manera de que diga, yo escuché que... Al revés, mirá de qué época empecé yo, no hubo ningún apocalipsis. Yo igual ok. estoy preparado por las dudas para Claro, todo. Para todo. me imagino. Sobre todo si viene Freddy Krueger ahí atrás. Ahí atrás tiene como para El entregarle. depredador. Pobre Freddy. Lo tengo más a Depredador ya le tengo. Lo lindo es que toda tu familia está preparada para esto y que, bueno, tu señora se especializa justamente en la parte de alimentación, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos el video. Ya tenemos el video, dale. Vamos a ver para que la gente sepa. Red y la logística. ¿Cuánto tiempo resiste sin improvisar? El 4 de abril de 2026 realizamos el Congreso Internacional Prepper llamado El Mundo a Oscuras. Es gratis, 100% online y por YouTube. Está pensado para cualquier persona que quiera entender qué hacer cuando fallan la energía, las comunicaciones o la logística de todos los días. La propuesta va a algo muy concreto. Aprender a leer señales tempranas, evitar decisiones apuradas y armar un plan simple para sostener a tu familia en las primeras 72 horas. Vamos a hablar de apagones, comunicaciones cuando cae la red, primeros auxilios y cómo prepararte para las primeras 24 o 72 horas. La pregunta no es si viene el apocalipsis. La pregunta es mucho más incómoda. Si mañana se corta todo, ¿tú improvisas o ya tienes un plan? Bueno, y ahí está Emilio otra vez. Emilio, entonces es gratuito, ¿se tiene que anotar la gente o entra directamente a través de un link? Se tiene que inscribir, cualquier cosa que busquen en preparacionismo.com.ar, que es nuestra página oficial. Perfecto. Ahí está también la página del Congreso. Igual yo después vos ya tenés igual la información. Sí, tengo, pero para que la gente la busque es por Zoom. Sí. Va a ser, mira, que es mi yerno el genio de las comunicaciones que se está encargando de todo. Va a ser un directo por YouTube. Perfecto, buenísimo. Así estamos ahí. Igual vamos a pasar más información porque todavía falta un poquito, pero vamos ya preparando a la gente como para que tome conciencia y que sepa que es gratuito, que puede recibir información de primera mano de personas que realmente son profesionales en todo esto. Perfecto, y por ahí conseguimos el Prepper de Cuba, de acá hasta ese día, ¿quién te dice? Sí, mira, va a haber gente de España, va a haber gente de Uruguay, todos expertos, estamos viendo también de Costa Rica, muy completo, muy completo. Bueno, Emilio, llegamos al final del programa, ya llegó acá Alejandro Massit del próximo programa, compartimos la semana, compartiendo la semana, como siempre se lo cambio el nombre. Así que nos vamos a volver a ver pronto. Vamos a seguir hablando tanto de lo que estaba hablando Martín como de lo que estás hablando vos, y te agradecemos profundamente como siempre la buena onda, eso de estar ahí ayudándonos a prepararnos para lo que viene. Agradecer yo con la onda que tienen ustedes y por darnos la oportunidad como para transmitirle todo esto a la gente para que tome conciencia y se prepare. Muchas gracias, un beso grande, nos vemos.